Bueno, nuestros oyentes, el día de hoy, en este instante que para cada uno obviamente será quizás la mañana, la tarde, la noche, esa es la magia de las posibilidades de escuchar un podcast. Tenemos en este instante unos invitados muy especiales, la familia Merchan Figueredo, una familia que nos ha tocado el corazón en el contacto que hemos tenido con ellos desde el primer momento y la magia de lo que significa el poder estar en este instante con los miembros de la familia, padres e hijo. Es una familia que está compuesta por tres hijos, sin embargo, en este instante tenemos a Diego como representante de esa siguiente generación. Y digo la magia de esta manera porque no es tan usual que podamos contar con la presencia de padres e hijos en estos espacios. Por eso nos encanta que cada vez más aparecen esas generaciones que están dispuestas a entrar en las posibilidades de conectarnos de diversas maneras. Entonces, aquí ya les estoy anticipando lo que va a significar esta conversación. Una conversación profundizando en lo que implica ser una familia empresaria, en lo que implica vivir esa experiencia y lo que ha sido toda una ruta de creación que va más allá de Serial, la empresa que fundamentalmente surge como aquella que genera muchas otras posibilidades y más allá de eso, lo cierto es que estamos frente a una familia empresaria que se mueve en distintos frentes, o sea que aquí tendremos muchas aristas de lo que implica movernos en el mundo empresarial y en el crear permanentemente posibilidades desde distintos lugares. Bienvenidos entonces, nos encanta tenerlos aquí. Aquí estamos Paula y yo. Pau, te doy la palabra para abrir nuestro espacio y obviamente lo más importante es que nuestros invitados se presenten porque qué mejor que ellos para entrar en el escuchar detalles de esta travesía, de lo que ha sido para ellos ser una familia empresaria. Bueno, súper, súper, sí. Anita, nos encanta tenerlos a ustedes acá en este espacio. Arranquemos entonces con presentaciones. Cuéntenos con quiénes estamos acá y en ese ejercicio también de arrancar con presentaciones, cuando terminemos de hacer las presentaciones, que nos empiecen a contar un poco de qué hace Serial, su historia. Aquí estamos con los fundadores también, entonces cómo arranca toda esa travesía y esa aventura de tener la empresa que hoy en día tiene. Entonces, no sé quién quiere arrancar con presentaciones. Bueno, voy a empezar haciendo la presentación mía. Mi nombre es Carlos Josué Merchan Madero. Soy ingeniero en transportes y vías y realmente pues soy el fundador de la empresa Serial Limitada, que en su descripción es servicios, estudios, representaciones de ingeniería y arquitectura limitada. Eso quiere decir Serial Limitada. Ahora es, por supuesto, a partir de este año ya es, y a raíz de la capacitación de la Cámara de Comercio, se volvió SAS. Entonces esa es la iniciación. Súper. Sería limitada, fue creada en octubre de 1993, perdón. Va a cumplir 30 años. El año entrante cumpliremos 30 años. Bueno, súper. Y además ahí tenemos a doña señora madre, que también aprovechemos y se presenta doña señora madre. Bueno, yo soy Esperanza Figueredo de Merchan. Soy también ingeniera de vías y transportes. Me casé con Carlos en mitad de carrera. En Serial prácticamente pues yo soy asesora porque yo estoy en este momento pensionada como empleada pública. Yo me desempeñé en lo público y Carlos se desempeñó en lo privado, pero siempre pues hombro a hombro con la empresa, ¿no? Sí.
Súper, qué bonito. Diego también que tenemos aquí al hijo. Bueno, buenos días, noches, como sea que están escuchando. Yo soy Diego Merchán, soy el hijo de Carlos y Esperanza, soy ingeniero civil y soy el único que trabaja en serial. Pues por eso cuando Paula me hizo la invitación, pues no invité a mis hermanas, pero pues ellas están involucradas en el resto de proyectos. Ahí les dije que si se querían que se unieran, vamos a ver si se unen. Bueno, Pero en buenísimo. serial específicamente sí soy el único que trabajo con la empresa de la familia y pues aparte estoy pendiente de otros proyectos paralelos a serial que Súper. tenemos en familia. Qué bueno, y ahorita vamos a estar escuchando un poquito sobre esos proyectos. Me gustaría entonces que Carlos, con ese espíritu emprendedor que siempre ha tenido y con ese espíritu de empresario, nos contara. Entonces, nace en octubre, ¿no es cierto? De hace casi ya aproximadamente 30 años. ¿Cómo nace? ¿Por qué nace? ¿Por qué arranca toda esta iniciativa? ¿Cómo son los inicios de la empresa? Cuéntenos, Carlos, un poquito más sobre eso, sobre esa historia. Cuando en 1980 nosotros terminábamos materias en la universidad y necesitábamos hacer el proyecto de grado, entonces buscamos un empleo y nos fuimos a trabajar a Charalá, perdón, a San Gil, en la carretera San Gil-Charalá. Mi puesto en ese momento era inspector de obras y Esperanza era la dibujante de la interventoría. Ahí se hizo el proyecto de grado sobre la carretera San Gil-Charalá. Cuando estábamos en eso de proyecto de empleados, yo a la par empecé a ser subcontratista de la obra de, de la carretera principal entre Aratoca y Oiva. Esos eran dos proyectos que había en esa oportunidad, que los hacía una empresa llamada SICO y me dieron obras como subcontratista. Estando ahí trabajando, el patrón mío, con un poquito de falta de apoyo para la gente y algo de envidia, me despidió de la empresa porque me preguntó que si iba a seguir trabajando en la interventoría o iba a seguir haciendo obras. Realmente yo en ese momento las obras las hacía, pero utilizaba el tiempo después de la hora de la jornada de trabajo. Sin embargo, yo le dije que realmente, que yo sí quería seguir siendo independiente. Y ahí empieza en el año, en octubre, como en mayo del 81, me retiro de la empresa donde trabajaba y empiezo a ser subcontratista de obras de arte en las carreteras principales del país. En muchos sitios estuve, sobre todo estuve ahí y después me fui para el norte de Santander a hacer obras. Ahí me mantuve como subcontratista hasta el año de 1987. Terminé haciendo un poco de obras en la vía de Pescadero y ahí en el 87 empiezo a licitar como 88, 89, algo así, en Bucaramanga y hago unos contratos en Bucaramanga y de ahí me quedo en esa ciudad trabajando hasta hoy. Realmente yo no he sido de muchos, por supuesto, en el año 93, 94 se hicieron unos contratos ahí importantes en la ciudad. En el 95 entro a ser empleado oficial por un año en Bogotá y después de que salgo del puesto ese que me nombran, llego a Bucaramanga y quedo realmente trabajando
en lo mismo, pero solamente con empresas privadas. El sector público no volvía a trabajar. Hasta ahora. Estamos siempre trabajando a la empresa privada. Carlos, es ineludible al escuchar la historia que nos encanta y obviamente estamos aquí a la expectativa de muchos más detalles. Sin embargo, me surge el preguntar en paralelo y cómo va ese proceso de familia en todo ese contar la historia. Ustedes cuando se casan, cuentas que estudiaron juntos, como que también entremos en ese detalle de esa construcción de familia en paralelo a lo que significa hablar de la empresa, porque precisamente esa es la magia que tienen las empresas de origen familiar, porque se da en simultánea ese proceso de desarrollo de lo que implica crear empresa y también lo que implica consolidar una familia. Entonces, me entra la curiosidad de preguntar esos detalles para mirar Pues, en ¿cómo nos simultáneo. casamos? Eso lo cuento yo. Muy bien. Éramos compañeros, imagínense, estábamos viendo una materia que yo perdí y la tenía que pasar y le dije a Carlos, estábamos en la materia, estábamos en el examen y le dije, ay Carlos, necesito el tercer punto y a mí me parecía pedante y me lo mandó, ¿no? Me mandó el punto y una compañera lo cogió. Entonces yo salí y le dije a Carlos, uy, Merchan se merece un beso, me lo cobró un semestre y nos casamos en el otro. Pues esa es la cosa. Imagine usted que terminé carrera, semejante carrera tan terrible. La terminé con 2 hijos. Diego nació en el último semestre. En el 10º semestre nació Diego. Adriana nació en el 7º. Y cuando salí a hacer la práctica para hacer la tesis, quedé embarazada de Liliana. O sea, mis hijos nacieron seguidos, ¿me entiende? Fueron 3 hijos seguidos, 3 hijos maravillosos. Y ahí le cuento cómo nos casamos y empezamos nuestra vida porque llevamos 44 años. Llevan un montón. Nosotros nos casamos el 1 de julio de 1977. Adriana nació en el 78. En el 78. Diego en el 79. Diego en el 79 y Liliana en el 81. Diego nació el 24 de diciembre del 78. Es una fecha muy importante. ¡Wow! Del 79, muy importante. ¿Cómo les parece? Sí. Ahí van apareciendo detalles que nos evocan muchísimas cosas y además me encanta porque creo que nuestros oyentes al escuchar cómo van apareciendo cada uno de los miembros de esta familia van sintiendo también que hay ahí detrás en esa construcción de familia y de empresa en simultáneo. Cuando nace Liliana, que fue en el 2 de agosto del 81, pues ya yo tal vez 2 meses antes me había independizado, como les conté. Entonces, por eso, ya con 3 hijos la cosa era diferente. ¿Ya? En el 82, en octubre del 82, nosotros nos trasladamos de San Gil a Bucaramanga, porque a Esperanza la nombran como interventora de obras del departamento de Santander. A raíz de que un amigo nuestro va a ser el secretario de obras del departamento. Lo nombran secretario. Entonces él la nombra ya. Y en enero, febrero del 83, yo me voy para el norte de Santander a trabajar. Trabajo hasta, como les dije, hasta el año 86. Finales del 85, principios del 86. Cuando la avalancha de Armero, yo estaba haciendo unas obras en Chinácota. Y de ahí regreso a Bucaramanga en el 86 y trabajo ya empiezo a trabajar lo de pescadero y lo de el picacho allá en Bucaramanga y hago un poco de obras ahí, como contratista siempre. Esa es la historia. Súper, súper. Y hablemos un poquito más entonces de
que me produce un poquito de curiosidad, es una de las cosas que yo admiro en los empresarios profundamente, y es que tienden, son personas súper resilientes, ¿no? Porque seguramente en todo ese proceso de haber tomado la decisión de haberse independizado y de la mano de pues el crecimiento familiar también y de todo lo que eso implica y obviamente del riesgo también, porque uno dice, madre, salgo aquí yo a emprender y a intentar ser independiente y cómo voy a lograr tener unos ingresos suficientes también para poder mantener el hogar, y eso genera un montón de retos adicionales, pero aún así es como ese empuje y el querer seguir, el decir, esto es al final lo que yo quiero ser independiente. Yo ya estoy un poquito cansado de trabajar para otros, quiero ser independiente y ahí estamos y obviamente de la mano de Esperanza que apoyando seguramente todo ese proceso, que también es súper importante el poder apoyar pues ese proceso de emprendimiento. Y quisiera conocer un poco cuáles fueron como los retos, Carlos, del proceso, o sea, qué fue lo difícil de intentar emprender, de pronto seguramente en muchos momentos hubo momentos difíciles en los que, Dios, ¿y ahora cómo vamos a conseguir plata para el próximo mes? Y además para mantener el hogar. ¿Cuáles fueron como los principales retos en todo ese proceso de tener una empresa, de ser emprendedor en las circunstancias en las que ustedes fueron emprendedores en su momento? Es que la clave de todo es tener claro qué es lo que usted quiere hacer. ¿Ya? Y en la medida en que con el trabajo usted vaya teniendo el producto y el producido, no volverse loco con lo que gana. Tiene que ser supremamente equilibrado en lo que está, por lo menos en los gastos, ¿ya? Porque si usted se pone a ver lo que ganó y se programa para gastar lo que ganó, nunca va a poder ni ahorrar ni tener nada. Hay que tenerlo claro. Por eso dice que donde se saca y no se echa, se acaba la cosecha. La verdad, primero que todo, manejando un perfil bajo en la producción, en la cuestión de la productividad y todo, y ahorrando. Y por supuesto, hay que saber invertir. ¿Ya? Tenerlo claro, saber invertir. No dejarse llevar por la competencia de quién tiene más o quién hace más o quién consigue más, tranquilo, sin afán. Porque es que el costo más grande que hay como empresario es ser una persona correcta. Es el costo más grande. Eso sí vale dinero. Ya, eso sí vale dinero. Y hoy lo estamos viendo en las grandes noticias que hay, que los que se afanaron por hacer, los que se afanaron por contratar, los que se afanaron por comprar, por negociar, andan más emproblemados que todo el mundo. Súper. Y eso me lleva entonces al tema estabas hablando de las inversiones. Ustedes hoy en día tienen otros negocios. ¿Cómo llegan esos negocios en toda la historia de la empresa familiar? ¿Cómo llegan esos negocios a decir, bueno, montemos esto, hagamos esto, ¿por qué no exploramos estas otras posibilidades? Háblame un poquito más o hablemos un poquito más de esos otros líneas de negocio que tienen ustedes. No, es que no es tanto líneas de negocio, no. Eso todo nace a raíz de las circunstancias que se están presentando en el país. Hoy la ingeniería como tal está acabada. O sea, el sistema de contratación que hay en el país es un sistema totalmente acabado, porque la corrupción se lo comió. Entonces usted tiene que mirar que no hay opciones de contratación por ahora y hay que tratar de migrar hacia otras cosas. Y las otras cosas, la misma situación del país y del universo nos están enseñando que hay que buscar hacia lo natural, hacia la parte ecológica, hacia esto, y todo se va dando a raíz de eso. No es que nosotros estemos en otros negocios, porque realmente las cosas que hay en este momento son cosas de no tanto de negocios, sino de satisfacción, que puede ser la parte ambiental, el avistamiento de aves, la cosa de café, cosas que no son muy rentables en lo económico, pero por lo menos en lo satisfactorio sí son supremamente rentables.
Súper, súper. Y eso me encanta porque pues nos conectamos no solamente desde el dinero, sino desde otro tipo de cosas. Y que ya en cierto punto uno dice, venga, también quiero aportar, construir un mejor mundo, ver a ver cómo aporto desde lo que tengo. Y les cuento entonces a mis oyentes que, a nuestros oyentes que esta familia tiene, y ahorita seguramente incluso Diego nos contará un poquito más de ese detalle de esas otras líneas de negocio. Tienen unos cultivos de café, tienen un tema de avistamiento de aves en uno de los terrenos que tienen algo también de turismo, turismo sostenible que también están potencializando y sobre lo que están trabajando. Entonces también es una familia súper activa que también, lo que ustedes decían ahorita o lo que decía Carlos, yo tengo que estar también pendiente de qué es lo que está pasando en el mercado. Y eso es algo que a veces las empresas familiares olvidan un poco, se desconectan un poco de eso, como que aman tanto a su hijo natural, ¿no es cierto? Entonces dicen, no, es que yo tengo que seguir con esto porque es mi hijo, y mi hijo me refiero a la empresa pues la principal, la empresa madre, llamémosla, y luego se nos olvida que el mercado también nos está diciendo un montón de cosas y ustedes están sabiendo escuchar lo que el mercado y las dinámicas actuales de nuestro país nos está diciendo para decir cómo podemos diversificar el patrimonio familiar y decir, bueno, de pronto le vamos a minimizar aquí un poco el tema construcción para apuntarle a otros proyectos que también nos están generando, que también pueden llegar a ser incluso unos proyectos súper interesantes en términos de rentabilidad, además del impacto social y ambiental que seguramente surja de allí. Pero digamos que uno de los retos de las empresas familiares es que a veces como que se quedan en un solo tema y se les olvida que el patrimonio hay que diversificarlo y que pandemia nos mostró mucho eso. Pandemia nos dijo pilas, pilas porque en cualquier momento usted no tiene nada asegurado en este momento y en cualquier momento el patrimonio que usted ha construido durante tanto tiempo termina pues acabándose porque no diversifiqué, porque no mire otras posibilidades de negocio. Entonces, ahí creo que pues ustedes han hecho un gran trabajo de buscar otras posibilidades y han encontrado pues unos proyectos bien interesantes con los terrenos que ustedes tienen también y que bueno, eso también es de admirar, porque no todas las empresas familiares hacen ese ejercicio como tan juicioso de querer también diversificar. Y esto me lleva también entonces a que introduzcamos a Anita en la conversación, que no hemos hablado mucho con Diego, pero que a meter a Diego también en la conversación y preguntarle también a Diego, bueno, y tú estabas diciendo hace un momento, yo soy la única persona que en este momento, digamos que en el día a día del negocio, estoy trabajando con mi papá. Mis hermanas están y sabemos que están, ya hemos tenido obviamente conversaciones con ustedes, sabemos que igual ellas están en las decisiones importantes, en la, llamémosla la junta directiva de la familia, pero entonces tú cómo llegas a involucrarte con los negocios de la familia, de qué manera, si papá, por ejemplo, en otros episodios hemos visto que, por ejemplo, los papás tienden a llevar a sus hijos a la empresa a trabajar en vacaciones, a trabajar, no sé, después del horario del colegio, de la universidad, no sé qué. ¿Cómo empieza a ser tu involucramiento con los negocios familiares? Y en este momento, ¿cómo estás involucrado con el negocio familiar? Bueno, no sé, cuando estaba estudiando en el colegio, no sabía qué estudiar y pues me pareció que lo más práctico y pensé que, no sé, no recuerdo bien cómo tomé la decisión de ser ingeniero civil, tal vez pensando que sí, que estaba la empresa y me gustaba. Mi papá me llevaba a las obras desde pequeño y me parecía chévere. Decidí estudiar ingeniería civil. Cuando hice práctica en Marval, en una empresa muy grande, pero allá fui, pues, como los dueños de Marval conocen a mi papá, entonces me pusieron como, de una vez me dieron una responsabilidad muy grande, jefe de maquinaria de equipos de Marval. Manejaba en el 2003, creo que 8.000 millones en equipos, desde un equipo muy chiquito, un taladro, hasta una torre grúa. Muy grande, muchas cosas, y muy joven, 23 años, cero experiencia, me pasaron muchas cosas, pero yo trabajaba en un lote en el sur de Bogotá, yo estudié en la Javeriana, vivíamos en Rosales, entonces de Rosales allá era, ¿qué? No me acuerdo, como 1 hora y cuarto todas las mañanas, tenía que estar allá a las 7 de la mañana, tenía que devolverme a las 5 de la tarde, como todo en la ingeniería civil que se trabaja hasta los sábados.
fue muy bueno, muy enriquecedor esa experiencia, me aprendí a conocer, pero yo no conocía a mi papá trabajando, él no sabía nada, entonces asumí que yo que hacía ya trabajando en un lote en el sur de Bogotá, yo me voy a Bucaramanga a trabajar con mi papá. Entonces llegué a Bucaramanga y mi papá, pues como yo no tenía nada de experiencia y nada, pues usted tiene primero que aprender y me puso, yo empecé manejándole a la directora de obra de ese momento, se llamaba Yolanda Mercado, pues manejándole y acompañándola en la obra y la devolví a la casa. Y aprendiendo de ella. Bueno, esa fue mi primera experiencia trabajando con mi papá, pero ahí hubo mucho choque, porque yo no sabía nada y él no me podía dar responsabilidades ninguna, porque yo lo entiendo hoy, porque la hubiera embarrado. Y era diferente que lo hubiera embarrado con la plata de Marvala, embarrarla con la plata de nosotros. Pero bueno, el caso es que ahí aprendí, tuve muchos choques, entonces decidí irme para otro lado, porque yo era, ya hablaba en ese momento 3 idiomas, español, inglés y francés. Perdóname, te interrumpo. ¿Tú qué edad tenías cuando tu primera experiencia de trabajar con el padre? Con mi papá, 24, eso fue en el 2005, en el 95, 25. Yo me gradué de 24, trabajé con mi papá de 25 y me fui al país. Y cuando regresé al país, yo dije, no, yo no quiero trabajar con mi papá, peleamos mucho. Me quedé en Bogotá y trabajé y dije, ¿para qué soy bueno en el área comercial? Y tengo 3 idiomas, entonces apliqué a una multinacional, me contrató Cemex en ese momento, trabajé para Cemex, Cemex me trasladó a Bucaramanga, volví a vivir con mis papás, pero soltero y ganando bien, entonces compré mi primer carro, me acuerdo, y 3 años después renuncié a Cemex, pues yo vi, ellos también hacen muchos recortes de personal, me pasó algo, no sé si similar a lo de mi papá, pero no me la llevaba muy bien con mi jefe y yo dije, este tipo me va a echar y se presentó otra oportunidad que si no se haría muy largo y la historia, entonces decidí renunciar, esa otra oportunidad no se dio, que era un proyecto de vida muy bueno, entonces mi papá por cosas de la vida se ganó un contrato grande en Hidrosogamoso y me fui a ayudarlo, ya más maduro, y en ese momento trabajaba mi tío Henry, que es socio de mi papá de la empresa en un porcentaje pequeño. Entonces, mi tío Henry y yo éramos los operativos y mi papá era el que manejaba aquí como en Bucaramanga la parte y mi papá también iba a la obra. Pero pues ahí aprendí más de mi tío Henry que de esa ingeniera que nunca aprendí nada. Mi tío Henry me enseñó muchas cosas, aprendí muchas cosas de la parte de obra. Eso fue en el 2005. Después, no, perdón, pasó fue en el 2010, ¿no? Bueno, sí, Hidrosogamoso fue en el 2010. Mi tío Henry después le dio un derrame cerebral y quedamos mi papá y yo con cereal, pero mi papá pues, el que hacía las obras era mi tío Henry, después ganábamos obras pequeñas, empecé a aprender más y ya hoy tenemos una obra aquí en Bucaramanga, yo estoy al frente de la obra, mi papá está desde la gerencia, y yo soy el que dirijo la obra, o sea, se ha hecho, recorrió un camino largo para poder llegar a dirigir una obra, a ser el residente de la obra, con todo lo que la obra acarrea. Ya, bueno, pero a la par, mi papá desde pequeño nos inculcó, y mi mamá es de un pueblo que se llama Gambita, Santander, entonces nos ha gustado mucho el campo desde pequeños, la naturaleza, mis 2 hermanas y yo, pues mi papá desde pequeño nos llevaba a pescar, paseos de olla en el río, tanto como la familia Merchán, como la familia Figueredo, mi mamá, y no sé, lo traemos en la sangre de que nos gusta la naturaleza, los animales. En este transcurso de tiempo, mi papá le presentó la oportunidad de comprar una cascada en Gambita, en la que nos llevaba desde niños, y por cosas del destino se le presentó la oportunidad, la compró, y bueno, ahí empieza eso a mirar para otro lado, empezamos a mirar para otro lado otras oportunidades de negocio, que es el turismo. Y después de comprar esa cascada, compró otra cascada en Gambita, también muy famosa, entonces empezamos a mirar más para ese lado. Después de eso, se le presentó la oportunidad de comprar una finca que tiene café
pero que yo dije, pues después de conocerla y caminarla, empecé a ver que había muchas aves. Nos encantan las aves con mi papá, empezamos a meternos en ese mundo de las aves con biólogos y nos dimos cuenta que el avistamiento de aves tiene un potencial gigante a nivel mundial. Y de hecho, para que se hagan una idea, en esa finca hay café y todo el mundo, el anterior dueño vivía del café que producía esa finca. Pues tenía otra ocupación, pero esa finca la que le daba, la mantenía era el café. Nosotros ahorita queremos que sea 80% avistamiento de aves, 20% café. Es como la proporción de importancia que le damos a lo que vamos a hacer con esos terrenos. Y así estamos. No sé si los confundí con líneas de tiempo o qué, pero esa es la historia. Sin embargo, me encanta, Diego, porque lo que has traído en la historia es todo ese paso a paso de lo que implicó para ti ponerte en contacto con la compañía. Nos relataste y eso es maravilloso cuando tenemos esa apertura de poder compartir con un otro que nos está escuchando, pues que las historias tienen sus momentos de ires y venires, que hay momentos que no son fáciles, que esos momentos igual dejan huellas, sin embargo, qué distinto es cuando los superamos, la importancia de contar con un mentor y entonces ahí también mencionas como hay un hito importante cuando aparece tu tío como alguien que te acompaña en ese proceso y en ese entonces enlazar con la compañía en un siguiente momento desde otro lugar. Sin embargo, también me llama mucho la atención escuchar el final de la historia cuando con mucho gozo empiezas a hablar de todo lo que va emergiendo nuevo y que también lo uno a la manera como Carlos trajo el hablar de esto y decía Carlos, es que estamos focalizados en lo que nos genera satisfacción. Y yo sentí también satisfacción en ti cuando empezaste a hablar de todo esto. Entonces, también siento cómo es de interesante que podamos vivir el proceso de desarrollo en lo que significa aquello que son los negocios, el desarrollo empresarial, el desarrollo de las posibilidades de una familia en ese sentido, sin embargo, con ese ingrediente que cada vez, qué interesante podernoslo permitir mucho más, que es el ingrediente del gozo dentro de también estar navegando en lo que aquí sucede, porque no estoy diciendo que no haya habido gozo en el ser una empresa, pues, madre desde la ingeniería, sino simplemente el hecho de lo que nos contaba Carlos, de los cambios en las circunstancias. Y también trajo otro ingrediente, aquí yo estoy como uniendo puntos porque me parecen puntos muy relevantes, y el otro ingrediente de cómo ese sector específico de la ingeniería de gozo también, sin embargo, con unas características complejas como Carlos lo mencionaba, en el sentido de lo desafortunado que puede ser el encontrarnos ahí con circunstancias en donde la integridad tiene que ponerse en un nivel a otro lugar y al hacerlo, pues trae también retos que en muchos casos hacen que pongamos la mirada en otros lugares. Entonces, como que traigo todo esto mostrando, ahí hay gozo y hay conexión desde ese lugar y lo que pasa cuando nos lo permitimos mucho más intensamente. Y casi que entonces, como que lo que termina pasando es que quizás a nuestros oyentes les está pasando lo mismo y es también nos estamos conectando desde ese lugar. Gracias por compartir tantos detalles y por llegar incluso a ese punto para que podamos sentir que vivir la vida implica que nos conectemos de esa manera. Ujú. Y además yo quiero conectar aquí algo y es que me encantaba la cara que estaba, ustedes obviamente, nuestros queridos oyentes no pueden ver las caras, pero me encantaba la cara que estaban haciendo estos padres mientras Diego contaba sobre todo ese, lo difícil, o sea, como lo que le costó en términos de comunicación, entendimiento y demás, poder entrar a la empresa y que tuvo muchos choques entonces con Carlos, que eso es súper natural en las empresas de familia, eso lo sabemos, pasa en la vida, pasa en TNT, o sea, eso es sí o sí, hay inconvenientes cuando empiezo a relacionarme por distintas razones, pero encontrar una forma de trabajar juntos, hoy en día trabajan juntos, y yo quiero escuchar un poco a Carlos
también que nos cuente como su parte de la historia, cómo fue, cuáles fueron como esos principales retos que hubo. Recién Diego se metió en la empresa en primer momento y de pronto esos choques y también que luego Diego ya lo entiende y dice, ya entiendo a mi papá, o sea, si mi papá me hubiera dado toda esta responsabilidad en su momento, pues, no, pues yo cometo muchísimos más errores. Una cosa es jugar con la plata de Marval, otra cosa es jugar con la plata de Serial. Y cómo entonces fue también todo ese proceso, Carlos, para ti en ese desarrollo, en ese querer que el hijo esté ahí, pero también con cuidado porque pues usted tiene que aprender ciertas cosas. Me parece súper bonito además el proceso que haces de, él empieza a trabajar con esta persona como conductor, no es que lo vaya a meter ya a la obra, a ser director de obra, que eso también es un ejercicio muy bonito que los papás deben hacer cuando tienen empresa familiar, y es yo no le suelto las llaves del negocio al chino, o sea, como que yo puedo decir ya hágale, no, venga a ver, aprenda desde abajo, entienda esto cómo funciona, y luego sí, cuando usted se dé cuenta cómo es, ahí sí hablamos en un proceso de crecimiento y de desarrollo que además va de la mano con los papás. Entonces, cuéntanos, Carlos, cómo fue todo ese proceso también. Deben haber muchos retos en ese lado. No, lo que pasa es que, acuérdese que como la juventud hoy está muy capacitada y lo menos que hablan son 2 idiomas, 3 idiomas, ellos creen que porque hablan inglés, francés, español, entonces todo gira alrededor de ellos. Y resulta que la vida no es esa. La vida es manejar las situaciones de acuerdo a cómo se van presentando. Y no es fácil. Hay que manejarlo con muchísimo tino y con mucha responsabilidad. Y por supuesto la experiencia no está basada en 3 cartones o en 2 cartones. La experiencia está basada en lo que uno ha hecho y en lo que sabe, en lo que va aprendiendo paso a paso. Entonces, pues los choques son los normales, ¿ya? Porque es que el que quiere volar tiene que tener alas, porque no, pues no vuela, es sencillo. Entonces es un proceso ahí, los choques son normales porque ellos pues son los dueños de la empresa, pero ese hecho de dueños de la empresa, cuando están empezando está en entredicho hasta que la empiecen a valorar y a manejar y a entender. Entonces eso los choques son importantes porque se necesitan. Eso de que no hay choques no existe. ¿Ya? Eso es simple y llanamente, esa es como la historia de la cosa. ¿Para qué echamos más historias? Podríamos durar 2 años contando. Podríamos durar 2 años, sí, total, ¿no? Y detrás de eso hay muchísimas, muchísimas historias para contar. Y como dice usted, Carlos, eso es, yo tuteo y usted va acá. Como dices tú, Carlos, eso es un proceso de todos los días, además, y que dependiendo también de dónde está el hijo, si el hijo está muy chiquito o está más grande, también tiene unos retos particulares, si ya tiene familia, entonces hay otros retos particulares, y todo eso pues nos empieza a traer un montón de temas que pues tenemos que ver. Y también entonces me gustaría preguntarle a Esperanza cuáles son esos principales retos que también vio desde afuera, pues porque estamos involucrados, sé que Esperanza ha estado involucrada en todos los negocios y en las dinámicas familiares, pero quizás desde otra perspectiva y como también Esperanza vivió todo ese proceso de ya entran los hijos a trabajar en el negocio, Diego en particular, y de pronto los choques y usualmente las mamás, que casi siempre pasa, vamos a ver si acá también es el caso, tienden a ser las mediadoras de muchas situaciones. ¿Cómo fue también todo ese proceso para Esperanza? Pues para mí fue un poco difícil acostumbrarme a que un hijo trabajara en la empresa con el papá, porque eso no es fácil, pero poco a poco ellos se fueron involucrando, se fueron entendiendo y empezó a fluir la relación, porque yo digo que cuando 2 personas tienen como el mismo carácter, chocan, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ellos tienen como el mismo carácter los dos, pero ya
Ya, ellos ya aprendieron con el tiempo, con el trabajo, con todo lo que se hizo. En ese momento es una relación diferente, diferente. Y lo que dice, uno como mamá está ahí a la deriva esperando que todo fluya de la mejor manera, ¿verdad? Que todo fluya, que se den las cosas, que todo sea para bien, que la empresa prospere, que hayan contratos, eso. Y gracias a Dios, pues ahí vamos. Listo, nos encanta escuchar todas estas historias. Hablemos entonces un poco más sobre hoy en día ustedes cómo involucran a sus hermanas, cómo están involucradas sus hermanas, me refiero a las hermanas de Diego, en el negocio y dónde se ubican, cómo están ahí en la forma de tomar las decisiones, sobre todo en eso, cómo tomamos las decisiones y cómo ellas están entonces en ese involucramiento. No, pues es que a raíz de la capacitación ahí de la Cámara de Comercio y todo, pues hemos mirado a ver cómo se van involucrando en el negocio, en las cosas, porque nosotros realmente estamos de salida. Estarás y yo ya estamos tratando de salir, pero estamos en un proceso que es hasta ahora organizando la empresa como tal para ver qué, pues por lo menos qué lineamientos y qué directrices se toman para seguir adelante con la empresa. Eso es todo, pero estamos en el proceso de organización o reingeniería o reorganización, o llámelo como lo llame, pero este es un proceso que estamos hasta ahora hace, ¿cuánto? Un año y medio. Estamos mirando, pues lo único que se ha hecho es cambiarla de limitada a SAS, pero ahí vamos. Se está organizando la empresa, ¿no? A mí me gustaría ver quién está ahí en J Mercado. ¿Es Adriana? ¿Por qué no nos muestra la cara? Es Toto, mami. Ah, ¿es Toto? Ah, bueno, pero que salude Toto. Para Sí, nuestros Toto. oyentes les contamos que obviamente dijimos desde el principio que esta familia está compuesta por dos miembros más que todavía no habían entrado de manera directa aquí presentes en escena, más sí en los relatos. Entonces, aquí tenemos la presencia. ¿Toto es quién? ¿Es Adriana o Liliana? Es el yerno con ideas. Ah, ok. Es el esposo de Adriana. Ah, ok, perfecto. Entonces quizás Toto está ahí participando de alguna manera Toto. en la escucha. Nico. Bienvenido, Toto. Estoy escuchando acá a los suegros y al cuñado de manera atenta. Muchas gracias, muy interesante. Muy bien, muy bien. Bueno, eso pasa en las empresas familiares. Entonces, miren lo interesante porque aquí no solamente entra en escena Adriana, Liliana, sino Toto, porque la familia es la familia extendida. Y eso hace parte también de la dinámica, de lo que implican las empresas de origen familiar y más aún en el momento que Carlos nos relata que es el momento en el que están, que es un momento de transición en donde no ha soltado la primera generación del todo, está soltando y están en ese proceso de acomodo, como decía Esperanza. ¿Y cómo son entonces las perspectivas en ese sentido? Ya nos mostraron esto que está surgiendo como posibilidades que además también va emergiendo muy orgánicamente en ese gozo de lo que implica, por ejemplo, estar explorando nuevas posibilidades en esos contextos que traen en primera instancia satisfacción personal, sin embargo, que también se visualizan como alternativas de negocio interesantes, como nos contaba Diego, en donde mencionaba que incluso la finca de café no tendrá en principio ese foco en el café como tal, en la producción, tanto, sino en el avistamiento de aves y queremos como conocer un poquito más. Creo que ya vamos en ese instante en el que mirar hacia el futuro un poco más allá de ese primer vistazo que nos dieron. ¿Cuáles son las perspectivas entonces? ¿Qué están visualizando y qué quieren que suceda en ese futuro inmediato y en ese proceso de transición en el que se encuentran? Carlos, cuéntanos. No, lo que pasa es que
Acuérdese que estamos en este momento, ni siquiera el país sabe ni siquiera sabemos para dónde va el país. Entonces, nosotros como familia y como empresa, pues estamos pendientes de organizar lo que tenemos nosotros, que realmente no es tan grande, pero pero nos podría dar como la seguridad de un bienestar, ¿ya? Entonces, estamos en eso. ¿Qué viene? Pues vendrán proyectos, vendrán cosas, pero primero hay que ver cómo está la situación del país como tal, porque lo que se ve, nadie sabe ni siquiera para dónde va el país. Eso es. De acuerdo, de acuerdo. Yo creo que Entendemos. ahí la visión más clara la tiene Toto, que anda trabajando con empresas a otro nivel, pero nosotros, por lo menos mientras estemos tranquilos y seguros, acuérdese que Esperanza y yo ya somos 2 pensionados. Entonces nosotros vivimos nuestra vida de pensionado ya. En el gozo de lo que eso significa, y por eso ha aparecido tanto la palabra, y más que la palabra, el concepto de bienestar en muchas dimensiones, y también con toda una vitalidad y una energía que estoy segura que nuestros oyentes han sentido, aunque no estén viendo aquí a los protagonistas. Pues bueno, en ese gozo yo diría que podemos ir entonces en este instante cerrando nuestro espacio en donde hemos podido tener tantos vistazos tan interesantes, tan valiosos para nuestros oyentes y también una oportunidad de poder disfrutar de esta nueva etapa, porque también es una invitación para quienes nos escuchan y es cómo podemos encontrar en lo que nos da gozo, como puede ser, por ejemplo, el avistamiento de aves, una oportunidad maravillosa también de continuar el camino. Por esa razón yo diría, quizás, no sé, Diego, quizás Carlos, quizás Esperanza, ¿quién quiere cerrar nuestro espacio en una invitación para eso que se está gestando, que ya está en proceso y que además genera sonrisas como las que podemos tener aquí en este instante, quienes estamos viendo y también escuchando como algo que nos gustaría visitar, conocer y disfrutar y conectarnos con ese bienestar y ese gozo que ustedes están también incorporando de manera más fuerte a sus vidas? Voy a cerrar yo, sobre todo como experiencia de vida. Yo les conté que en el año 96 estuve de empleado, 95, sí. Perdón, de empleado, y salí, y después de eso, como experiencia y como anécdota de vida, yo empecé a colocar unas vallas en Bucaramanga, que me acuerdo la primera que hice decía: la honestidad no se pregona, se vive. Sea honesto y vivirá feliz. De ahí coloqué como por 8 o 10 años unas vallas sin nada más, sino con la frase que siempre coloqué en la parte baja, decía: sea honesto y vivirá feliz. Es como el mensaje para los que están escuchando, que tenerlo claro, que las cosas hay que hacerlas bien y con muchísima responsabilidad. Punto. Qué mejor mensaje. Y lo necesitamos además muchísimo. Creo que cada vez la humanidad en general, nuestro país en particular y cada vivencia local en el día a día, además en circunstancias tanto complejas como cotidianas, qué importante traer lo fundamental. Desde la integridad se vive la vida, desde el lugar que tiene sentido vivir la vida, y desde ahí igual se puede continuar también gestando en cualquier momento con ese verdadero gozo, porque el gozo que tiene sentido solo se construye de esa manera. Y de alguna forma eso lo uno entonces con nuestra forma habitual también de cerrar el espacio, porque tiene esa misma sabiduría que tú estás trayendo, Carlos, y que sé que los demás miembros de la familia ahí los estás representando, tienen
en su esencia fundamental y los inspira y desde ahí también se conectan. Y es que es importante hacer la diferencia desde la raíz. Y ahí en la raíz indiscutiblemente está la integridad, la honestidad, la ética. Y cuando lo hacemos, todo lo que se gesta desde esa raíz son unos frutos maravillosos, sin importar que venga. Lo cierto es que es un hecho que es así. Y gracias por eso. Gracias a todos por estar aquí. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Y es un placer, como siempre, verlos, escucharlos, sentirlos. Y un abrazo especial. Con mucho gusto. Muchísimas gracias para todos. Gracias. Gracias por invitarnos. Gracias.